el 2%, más que una demanda de la OTAN y de los Estados Unidos, es una propia necesidad nacional de garantizar nuestra propia defensa, nuestra propia capacidad de defensa. En el Consejo Atlántico de hace 3 semanas, el representante estadounidense de la administración nueva Trump manifestó que la OTAN sería viable si Estados Unidos, aparte de aportar su esfuerzo para la defensa colectiva, no tenía que preocuparse, además del esfuerzo de defender las fronteras exteriores de todos y cada uno de los países de la OTAN o de algunos países de la OTAN. Con lo cual, la defensa de Ceuta y Melilla es un problema fundamentalmente hispano-español y es nuestra responsabilidad defender esa frontera. Cuando en España se habla a veces de Ceuta y Melilla están fuera del paraguas de la OTAN, parece que alguien está vendiendo la hipótesis de que lo que no hagan los jóvenes de Asturias y de Salamanca lo puedan venir a hacer jóvenes de Wisconsin. Eso es. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Otra semana más vamos a tocar un tema importante de actualidad, como corresponde a los 55 días que lleva el presidente Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y las consecuencias que están teniendo estos 55 días de mandato, que nos recuerdan a esa famosa película que hubo en su día de 55 días en Pekín, ¿no? Pero de lo que vamos a hablar hoy es de las consecuencias que han tenido desde el punto de vista de la defensa, desde el punto de vista de la diplomacia, de la economía y también, por supuesto, desde el aspecto europeo, porque Europa, vamos a decir que ha sido uno de los perjudicados por la toma de posesión de Donald Trump, debido a que todos los males, todas sus actuaciones negativas y tal han ido inspiradas en poner a Europa en un papel que realmente pues no tiene ninguna lógica, ¿no? Y para ello, pues como siempre intentamos en Diálogos en Libertad, vamos a contar con los mejores, con 5 personas que desde el punto de vista del capítulo de la defensa, bien desde el aspecto político y desde el aspecto militar saben mucho. Estoy hablando de Luis Rogelio Rodríguez Comendador y Fernando Gutiérrez Díaz Otazu, que los dos son portavoces de defensa en el Senado y miembros de consejos de la OTAN. Desde el aspecto de la diplomacia también contamos con otros 2 personajes de primera línea. Uno de ellos fue embajador en Estados Unidos. Supongo que todos reconoceréis a Javier Rupérez porque es habitual en Diálogos en Libertad. Y tenemos también a una persona que, además de haber sido portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues en su día fue embajador de la ONU. Me refiero a Inocencio Arias, o conocido cariñosamente como Chencho Arias. Y no nos podemos olvidar de otro aspecto importante, vamos a decir, damnificado por todos los males de Trump, por todo lo que Trump considera que tiene la culpa casi de llamarse como se llama, que en este caso es Europa. Y de Europa poca gente en España y poca gente en Europa sabe tanto como Antonio López Istúriz, que es secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata de Centro y además eurodiputado. Buenos días a todos. ¿Y qué tal estamos? Buenos Pues días. 55 días en Pekín, ¿no? Como decía al principio de la presentación, pues se han cumplido 55 días desde ese 19 de enero en el que Estados Unidos pues hacía que tomara posesión el nuevo presidente de lo que pretenden o quieren que sea la nación más poderosa del mundo, pero que parece que últimamente estaba en decadencia. ¿Qué balance podemos hacer de estos 55 días? Y por empezar, no voy a empezar ni con defensa ni con diplomacia, pero voy a empezar por el
el representante de Europa, en este caso en la tertulia, Antonio López Istúriz, que además fue muy acertado cuando hablamos pocos días antes de la toma de posesión de Donald Trump, cuando describió su manera de hacer política como una política transaccional. Antonio, los hechos están confirmando esa predicción que hizo usted, pero ¿qué balance hacemos de estos 55 días? Pues muchísimas gracias, Eugenio. Hoy no me siento tan locuaz porque con los expertos que has convocado, con mis compañeros Luis, Rogelio y Fernando, expertos en defensa, por supuesto con Chencho Arias y Javier Rupérez, pues uno va a tender a ser un poquito más taimado y a escuchar un poquito más, ¿no?, a los expertos. Y que No se también llama Modesto, sino se llama Antonio, Antonio López Istúriz, después de 23 años en el Parlamento Europeo y habiendo sido secretario general del Partido Popular Europeo, lo cual quiere decir mucho, y también en la actualidad secretario ejecutivo de la Internacional Demócrata del Centro, sabe mucho. Así que, Antonio, adelante con ese balance de los 55 días de Donald Trump. Pero bueno, quiero decir que los 5 somos absolutamente capaces de hablar, porque somos todos europeos, no nos olvidemos. A pesar de que yo represente, los otros sin duda tendrán también buenas opiniones que vertir, ¿no? Bueno, yo los calificaría, pues como ya fue en el 2016, ¿no? Un inicio abrupto. Eh, te, lo definimos perfectamente en aquella primera entrevista. Bien, pues arreglando la mesa de juego, ¿no? Para él es así, es toda una negociación, tiene que empezar desde una posición de fuerza y bueno, hay países que han reaccionado de maneras diversas, ¿no? Desde Colombia, que duró 8 horas en sus negociaciones, hasta Canadá, que se ha enfrentado abiertamente con Estados Unidos, y la posición europea, que vuelve a ser como la del 2016, de una serena respuesta, por ejemplo, en el campo de aranceles, ¿no? De devolución de los aranceles en proporción, muy proporcionado, y sin gran show, ¿no? Como es el estilo europeo, muy distinto, evidentemente, del de Trump, ¿no? Para que los oyentes tengan esa confianza, lo que aquellos días hablábamos ya se está confirmando, ¿no? Y encima, además, ahora aquí se respira defensa por todos lados, genio. Cuando hace poco Sí, éramos pero los 4 aranceles gatos. son 26.000 millones del ala que se le han puesto al señor Trump, ya que considera que los europeos somos malos, pésimos y que además tenemos la culpa de llamarnos hasta europeos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, bienvenido sea el señor Trump en cuanto a ese, lo que se denomina en inglés el wake-up call, ¿no? El despertar, ¿no? Para Europa en materia de defensa. Hemos estado muchas décadas construyendo un estado del bienestar, aprovechando el paraguas norteamericano. Ya es hora de mantener nuestro estado de bienestar, pero defendiéndolo nosotros mismos, ¿no? Encontrar la ecuación para esto, pues va a ser complicado y es tarea de los gobiernos y de las instituciones europeas en los próximos meses y años, ¿no? Más bien meses porque, insisto, sobre todo Ursula von der Leyen ha sido muy clara sobre la necesidad de la rapidez en este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que además la ciudadanía, que ya intuye, como veníamos hablando muchas veces en este programa, que estamos rodeados de problemas, de conflictos, de regímenes autoritarios que nos tienen manía por nuestro sistema democrático, como digo siempre, pues perfecto, lento, muchas veces complicado de entender, pero a la vez intuyen ya que tenemos el mejor sistema y que debe ser defendido. Entonces yo creo que ese cambio en la percepción sociedad europea, que ya se demostró con la invasión de Ucrania, siempre digo a todos mis compañeros de otras nacionalidades del Parlamento Europeo que estoy muy orgulloso de la reacción de la sociedad española, ¿no? Que durante estos 2 o 3 años pues ha mantenido su compromiso y no ha habido ni una sola protesta, ¿no? Más allá de los grupúsculos, lógicamente, de extrema izquierda y demás, ¿no? En fin, la sociedad española ha respondido muy positivamente, ¿no? Y mantiene ese compromiso, por ejemplo, con Ucrania, ¿no? Fíjense la distancia y, oye, lo poco que realmente al ciudadano español le puede afectar, ¿no? Pero ya intuye que si no cumplimos con Ucrania, oiga, ¿quién nos va a defender a nosotros desde el sur? Si tenemos también un frente abierto, ahí están los rusos muy Es algo que activos. iremos hablando a lo largo de esta charla, porque tampoco lo considero entrevista, sino una charla
debate o tertulia, por llamarlo mejor, ¿no? De Europa, pues vamos a pasar a alguien que fue embajador de España en Washington, que hasta hace escasamente año y poco, pues pasaba 6 meses al año en Estados Unidos y que conoce muy bien tanto la capital como el país. Me refiero a Javier Rupérez, colaborador habitual. Buenos días, Javier. ¿Qué balance hacemos de los 55 días de Donald Trump desde el punto de vista diplomático? Una situación muy preocupante, una situación muy preocupante. Yo creo que en lo fundamental, en los últimos 80 años habíamos ido desarrollando, había ido la humanidad desarrollando un complejo de normas de comportamiento que garantizaban una garantía razonable de paz y de estabilidad. No digo yo que fuera un mundo perfecto, pero ahí había una voluntad de potenciar todo aquello que fuera estatutos democráticos, estatutos occidentales, estatutos de libertad, y al mismo tiempo también con ayuda precisamente y con la iniciativa de los Estados Unidos, todas aquellas instituciones que desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa ayudaran a potenciar ese mundo y a favorecer su defensa, ¿no? Todo eso en este momento está sometido a una brutal interrogación. Y yo creo que estamos contemplando la destrucción de lo que hemos tenido como fundamental el orden internacional en los últimos 80 años. Y tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que tenerlo en cuenta y ir tomando las medidas oportunas para que lo fundamental de ese orden no se pierda, ¿no? Que es fundamentalmente el progreso de la humanidad a través del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, ¿no? Con Donald Trump, querido Javier, pues parece ser que el que quiere imponer las normas es él y los tratados, los acuerdos, las firmas de Estados Unidos, pues parece que le valen poco porque automáticamente empieza con sus posibles amenazas de aranceles o de otro tipo de cosas. Y de la diplomacia vamos a pasar a lo que es en sí mismo la defensa. Luis, desde el aspecto político de lo que puede ser la política de defensa que nos ha anunciado Donald Trump y que ha demostrado desde el minuto uno, porque una de sus aspiraciones era que iba a llevar a cabo un proceso de paz prácticamente inmediato en la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Y lo que él decía que iba a tardar 48 horas, pues van 55 y parece que el tema se ha encauzado, pero no sin dificultades. ¿Qué podemos decir de lo que puede ser la política de defensa en cuanto a lo que pretende Donald Trump y qué respuesta van a dar otros países, tanto de la OTAN como en este caso de Europa, que tiene mucho que decir y particularmente con Alemania, Inglaterra y Francia? Bien, buenas tardes a todos. Buenos días a todos. La realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial, el estatus y la creación de la NATO, de la OTAN, el estatus europeo y la conexión atlántica eran una seguridad absoluta para Europa y una tranquilidad para todos los europeos. Esto con la llegada de Trump se ha roto formalmente y la idea ahora es que nosotros no debemos dormirnos en los laureles y tenemos que actuar de forma rápida, porque es verdad que quizás hemos estado un poco tranquilos en ese aspecto bajo el paraguas de los Estados Unidos, porque nuestra seguridad estaba de alguna manera también en manos de los americanos junto con, bueno, con la aportación que hacíamos cada uno de nosotros. Es verdad también que España es el país que menos aporta, estamos en el 1,28% del PIB, y desde la cumbre de Gales del 14 ya se está hablando del 2%, o sea que no es algo absolutamente nuevo, todo lo contrario. Llevamos ya 11 años hablando de los distintos presidentes americanos, tanto Obama como Biden, etcétera, han estado hablando también de lo mismo y sin embargo nosotros los europeos, los españoles hemos estado muy tranquilos en ese aspecto, creyendo que no nos iba a llegar el tema porque teníamos ese paraguas. El paraguas se ha cerrado y ahora la situación es radicalmente distinta. Y yo creo, evidentemente, que Europa tiene capacidad para defenderse por sí misma, pero tiene que poner los medios para ello. Y mientras no ponga los medios, no se oiga a los militares, que son los que tienen que decirnos qué medidas adoptar, porque los políticos tendremos que hacer caso a los que saben, y los que saben son los que están sobre el terreno. Los militares saben cuáles son las condiciones
que tienen nuestras Fuerzas Armadas, cuáles son las condiciones que tienen las Fuerzas Armadas europeas. Es verdad que hay dos países con potencia nuclear, como son Reino Unido y Francia, pero bueno, no llegamos ni mucho menos a lo que puede suponer Rusia en ese aspecto. Pero sí en armas convencionales. Vamos a cerrar la ronda y okay. Continuaremos con la charla. Inocencio Arias, usted que fue embajador de la ONU, Estados Unidos, cuando ha empezado Donald Trump, ha tenido roces importantes con la ONU, se ha salido del Tribunal Penal Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, pero desde el punto de vista diplomático, o sea, todo el mundo tiene en sus pupilas lo sucedido en la Casa Blanca, en el despacho Oval, entre Zelensky, el vicepresidente, y Donald Trump, en algo que fue absolutamente sorprendente y dejó a la sociedad mundial perpleja. ¿Cómo está actuando Donald Trump desde el punto de vista diplomático para conseguir sus objetivos, particularmente en el tema de la consecución de ese alto el fuego que parece que vamos camino de ello? Está actuando como un mafioso, como la escena que acabas de mencionar del despacho Oval fue una escena que no la mejoraría ni Marlon Brando haciendo de Don Corleone. Fue un matón mafioso que pretende humillar al adversario para que el adversario se plegue a todo lo que quiera. Que le diga, usted necesita protección en su bar, y si le dices que no necesita protección, él va y te destroza el bar. Él, en aquel momento, casándose, blanqueando totalmente, legitimando a Putin, a una persona que hay un mandato del Tribunal Penal Internacional contra él, una persona que ha atacado a otro país, una persona que ha raptado a 20.000 niños, y de un plumazo el líder del mundo occidental lo blanquea porque le interesa para su objetivo. Por tanto, su comportamiento... ¿Pero esos intereses son económicos o son intereses políticos, Chencho? Bueno, es una mezcla de todo, económico y político. En el tema de Ucrania, como es un bocazas y un redentor, y se ve a sí mismo como el que va a solucionar el tema para conseguir el Premio Nobel de la Paz, o Dios sabe para qué, entonces quiere solucionar el tema humillando a Ucrania, haciendo que Ucrania acepte que perder una quinta parte de su territorio, que acepte un estatuto de neutralidad, que renuncia a unirse a la OTAN, etcétera. Y para eso, además, utiliza una ristra de mentiras para humillar más al señor Zelensky. Desde que desde que es un dictador, que no celebra elecciones, lo cual es una sandez, no se pueden celebrar elecciones estando en guerra. Los ucranianos, si hablas con ellos, con la gente de la calle, no quieren celebrar elecciones. Perdón, Chencho, en eso hay que decir que la propia Constitución ucraniana establece que en tiempos de guerra no se pueden celebrar elecciones. Si tú hablas y hay con que alguien, tener en cuenta que Zelensky fue elegido justo antes de tú la hablas con proclamación de la ucranianos guerra, exiliados ¿no? en España que sean de partidos no forzosamente partidarios de Zelensky, y te dicen que es una auténtica barbaridad. Y respondiendo a la pregunta inicial que me hacías de la ONU en estos momentos es un organismo totalmente inoperante. Totalmente inoperante. Trump, no, la ONU le estorba, y que vamos a decir de Putin, que siendo miembro del Consejo de Seguridad, es decir, miembro de los 5 países permanentes que están encargados primordialmente de velar por la paz y la seguridad internacional, invade a otro país, lo agrede en el siglo XXI y causa 1 millón de muertos. La ONU es una pena, es una lástima, porque la ONU, si no existiera, habría que inventarla, pero actualmente es inoperante. Guterres, el secretario general, es un comparsa. Más que Y además ha habido un hecho relevante como es que Donald Trump, por primera vez en mucho tiempo, apoya una resolución en la ONU en favor de Putin, lo cual ha sorprendido enormemente a la gente, ¿no? y en contra de Pero Europa. Chencho, vamos a Y hablar en de todo contra de esto, Europa, y en contra de sus aliados, pero por Eso cerrar un demuestra poco la clase. por cerrar un poco la primera ronda, vamos a ir a un general en la reserva activa, o sea, en la reserva activa, pero que está en este momento en el mundo de la política y que es muy buen conocedor no solamente de aspectos políticos, sino militares. Y dentro de todo este conglomerado
de la guerra de Ucrania, pues el hecho de la presencia de fuerzas bien de la OTAN como salvaguarda, o el hecho de esa excusa que ponía Donald Trump que hay 2.000 muertos a la semana, pues era un modo de presión para decir que quería sí o sí el alto el fuego por un lado, pero ahí se producía otra dificultad, que era el hecho de que Ucrania, lógicamente, además de ser invadido y teniendo en cuenta el historial de Putin, pues exigía una cierta seguridad en cuanto a que ese alto el fuego se iba a respetar y que el acuerdo adoptado se iba a respetar. Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, desde el aspecto militar, ¿cómo se plantean estos 55 días teniendo en cuenta de que se le ha quitado temas de inteligencia para poder continuar la batalla, teniendo en cuenta de que Europa ha hablado de la posibilidad de enviar tropas allí? ¿Qué conclusiones sacamos de estos días? Bueno, muy buenos días y bueno, un saludo afectuoso y respetuoso al resto de contertulios, por los que tengo una especial admiración por todos ellos. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría referirme a las palabras que han mencionado ambos embajadores: la destrucción del orden internacional basado en reglas, que empezó con la invasión de un país soberano por parte de un miembro del Consejo de Seguridad, que tiene capacidad de veto a las acciones del resto de la comunidad internacional para negociar ese conflicto que se produjo con la invasión empezada en el 2014 en Crimea y continuada en el 2022 en el territorio completo de Rusia. Después Trump ha venido a implantar la ley del mar fuerte, diciendo que ya solo hay 3 fuertes en el mundo, que son China, Rusia y él, y que lo que deciden entre ellos 3 lo vamos a seguir todos los demás. Yo creo que pensar en fuerzas de interposición ahora mismo, fuerzas de paz, es absolutamente impensable hasta que no haya, si es que hay, un acuerdo de paz y ambas partes lo aceptan. Putin ya ha dicho que no va a aceptar fuerzas de la Unión Europea, que al fin y al cabo son fuerzas de la OTAN, en territorio ucraniano. Eso ya lo ha manifestado, y también ha dicho que ninguna negociación va a venir de Washington, sino que tiene que pasar por el Kremlin. A mí hay una cosa que me preocupa en la dinámica que se ha instalado en la Unión Europea, y que seguramente Tono me podrá corregir si estoy equivocado. El énfasis que se ha puesto en la autonomía estratégica a mí me parece muy acertado. Como él bien dice, ha sido una llamada a despertar, un wake-up call para todos, porque la exigencia por parte de Estados Unidos a los europeos de incrementar su esfuerzo en defensa no es nueva, no es de Trump, no es de Biden, viene prácticamente de Roosevelt, diciendo: los europeos tenéis que hacer algo más y no lo hemos hecho. Pero me preocupa que la autonomía estratégica por la que se está preocupando ahora la Unión Europea se haga de espaldas al vínculo transatlántico. Hay que valorar ambas cosas al mismo tiempo. La presencia de Trump no rompe nuestra presencia en el mundo occidental y en el vínculo transatlántico, con el que tenemos que seguir inexorablemente unidos y participar en defensa de nuestra Pero, amenazas. Fernando, ahí sí se han producido varias trampas, porque, por ejemplo, cuando Trump dijo que quería un alto el fuego inmediato y abrir negociaciones, Tono, y esta pregunta va dirigida a usted, lo hizo en un momento, vamos a decir, delicado para Europa por varias razones, pero la más fundamental de ellas es que el país locomotora de Europa, el país importante de Europa, que en este caso era Alemania, después de 3 años de una, vamos a decir, crisis política, celebraba en aquel fin de semana elecciones, hasta que salió elegido Friedrich Merz y les pilló a los europeos y a la propia Alemania con el paso cambiado, pero la respuesta ha sido inmediata desde el punto de vista de hablar de una inversión en rearme de defensa de 800.000 millones, de los cuales 400.000 los va a poner Alemania, señor López Istúriz. ¿Es la respuesta adecuada con un señor que no, vamos a decir, que no ha respetado los tratados internacionales y que por otra parte está obsesionado con Europa y con quizás salirse de la OTAN por esos supuestos recortes que necesita para su propio país? Vamos a ver. Me permites unas observaciones con respecto a lo que decía el general Gutiérrez. Tiene absolutamente toda la razón, ¿no? Pero uno de los datos sobre los cuales tenemos que partir es que a Trump no le gusta nada la OTAN.
ya lo dijo en su primer mandato, aquella famosa frase diciendo que la OTAN es una organización obsoleta. Esa obsolescencia, por su parte, la ha llevado prácticamente hasta sus últimas consecuencias y en este momento no tenemos la seguridad de si los Estados Unidos de Trump quieren seguir participando en la OTAN. De manera que un dato que no Pero, podemos embajador excluir es Rupérez, que se va a en un producir otra momento cosa determinado, probablemente, y es que haya en un momento un determinado, organismo parecido a la OTAN de me índole. dejas hablar un momento. No podemos Sí, excluir que en un momento determinado se vayan de la OTAN. Segundo, tiene mucha razón el general Gutiérrez en el hecho de que tenemos que mantener una relación creativa y profunda y positiva con el mundo atlántico. Pero en cualquier caso, con o sin, lo que sí tenemos que hacer es funcionar en Europa y darle a Europa todo lo que Europa necesita para que eventualmente, en el caso de los peores pronósticos, ese vínculo fuera roto. bien, Antonio, a lo que iba, se produce el anuncio del inicio de negociaciones o pretensión de negociaciones para acabar con la guerra, justo en el momento en el que el país locomotora de Europa está en plenas elecciones. Y la respuesta de Europa es básicamente inmediata, aunque ya se venía hablando ya hace tiempo, y plantea un rearme de la sociedad europea por valor de 800.000 millones de euros, sin, vamos a decir, sin capacidad de agresión hacia Estados Unidos desde el punto de vista, vamos a decir, político-diplomático, pero sí diciendo, oiga, aquí estamos, ¿no? A ver, porque yo ya, es que son muchos temas, ¿eh? Tenemos Primero, todo el tiempo del mundo para hablar. no. Primero, no, quiero ser breve, porque yo he dicho que también vengo a escuchar. Primero, en reacción positiva a lo que ha dicho el general Fernando Gutiérrez, decir es que tenga muy claro, igual que nuestros oyentes, que aquí cuando se habla de autonomía estratégica, en todos los papeles que se han firmado, en todos los informes votados en el Parlamento Europeo, siempre queda claro que dentro del marco de la OTAN. Eso lo tienen todo el mundo clarísimo. Y tan claro como que yo sospecho que Trump, que es una persona que quiere, digamos, invadir Groenlandia, que quiere invadir el canal de Panamá, etcétera, etcétera, quiere disolver la OTAN, quiere, no sé, lo que sea, me da igual. Yo creo, tengo a atender y creo que debo aportar en estos momentos como responsable político cierta tranquilidad, no falsa, sino basada en datos. Es decir, si Estados Unidos sale de la OTAN desaparece, estamos acabados todos. Y no creo que Trump se pueda permitir eso. La OTAN es el escudo defensivo que impide que Putin ataque al sur de Ucrania, ¿no? Y si se mantiene, por cierto, que para mantenerlo, ese escudo, hay que pagar. Yo vengo diciendo hace tiempo a los oyentes para que lo entiendan en un lenguaje sencillo y claro. Si no pagamos nuestros compromisos con la OTAN, sus hijos y sus hijas, porque estamos en una sociedad de igualdad, van a hacer el servicio militar y no va a ser voluntario. Y por cierto, va a ser para servir en el frente. Cuidado. Si la OTAN... Pero esa frase que dice usted de los hijos que van a hacer servicio militar se va a producir sí o sí, porque los 800.000 millones de gasto en defensa no se hacen sin que se cree un ejército, vamos a decir, a 5 o 10 años vista de la propia Unión Europea, llamémosle europeo o lo que sea, y desde el punto de vista de empresas militares y demás, pero tendrá que haber un ejército que defienda los colores de Europa, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver, A ver, Luis, Luis Rogelio. el tema del dinero, que Sí, no quiero que se escape el tema, porque 800.000 millones son 800.000 millones. Como sabes, 150.000 son en préstamos, ¿ok? sí, Luego habrá facilidades en el Banco Europeo de Inversiones. Se va a sí. facilitar al sector privado constantemente que vaya desarrollando unas capacidades y una industria, ¿no? Una creación, de investigación y desarrollo militares, ¿no? Que estaban completamente ausentes de la realidad europea. Reconozcámoslo. Ahora, todo esto no se construye en un día. Nosotros vamos a atender a esa autonomía estratégica dentro de la OTAN, porque mientras estamos construyendo todo esto, evidentemente no nos podemos quedar descubiertos, lógicamente, y en fin, y la relación con Estados Unidos va a continuar.
ya hemos pasado por muchos presidentes, señoras y señores. Yo recuerdo en los años 80 cómo trataban los medios de comunicación a Ronald Reagan, al cual luego se ha vitificado porque fue el gran responsable de la caída del muro de Berlín, ¿no? No quiero en absoluto comparar a Trump con Reagan, por Dios, no faltaría. Mi héroe es Ronald Reagan, es uno de mis ejemplos en política. Trump, desde luego, no. Ahora bien, hay que tratarlo como lo que es un presidente de Estados Unidos elegido, que por cierto ahora está atravesando su peor tasa de popularidad. Como yo he dicho muchas veces, yo tengo familia norteamericana, le han votado muchos de ellos a Trump, lo sé, me lo han dicho, pero ahora ya empiezan a tener dudas, ¿no? Y empieza el miedo. Y estarán ahora empresarios, militares norteamericanos acudiendo a la Casa Blanca a poner un poquito de orden en este asunto, ¿no? Lo que pasa es que Trump, último detalle, Trump tiene 1 año y medio, porque al año y medio empieza la campaña de las midterm elections. Y vamos, la historia nos demuestra que si sigue esto así, los demócratas vencerán en el Congreso y en el Senado. Y Trump lo sabe. Entonces está intentando gastar toda la munición ahora. No digo que lo digamos con una tranquilidad falsa, pero reaccionemos como está haciendo la Unión Europea, con proporcionalidad, como hicimos en el 2016 y no pasó nada al final, y con seriedad frente a tanta tontería. Nuestro deber es reaccionar con seriedad. Bien, Antonio, pero ese detalle que acaba de dar usted, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, se une con otra cuestión, que es el hecho de que el Reino Unido, país no solo amigo, sino prácticamente hermano de Estados Unidos y con el que yo creo que Trump contaba desde un principio, pues ha sido el primero en reaccionar junto con Alemania desde el punto de vista de plantear el hecho de que estaba dispuesto a enviar tropas y se ha alineado claramente con Europa, con lo cual hace reforzar la seguridad en Europa teniendo en cuenta que Francia tiene paraguas nuclear y el Reino Unido tiene paraguas nuclear, aunque en sí mismo no son las 5.000 o las 6.000 ojivas nucleares que pueda tener Rusia, pero se esperaba Trump esta posición del Reino Unido, Luis, y luego por otro lado hay otro aspecto importante y es el hecho de que la reacción que ha tenido Alemania también, aunque Trump ha empezado a soltar que si va a llevarse los 35.000 hombres que tiene en Alemania y demás, pero estas reacciones no se las esperaba Trump o estaban mal calculadas dentro del tablero de ajedrez. Bueno, yo como tono tengo un yerno americano que votó a Trump y ahora está pensando si lo hizo bien o no. Pero bueno, al margen de eso. La realidad, ¿cuál es? Que efectivamente Reino Unido se ha aliado con su natural entorno, que es la Unión Europea, el resto de la Unión Europea. Es verdad que yo creo que no se esperaba Trump un comportamiento o la actitud del nuevo gobierno del Reino Unido en este momento. Pero la realidad, ¿cuál es? En este momento estamos viendo que para crear un ejército europeo, solo europeo, sin el paraguas de la OTAN, esto ahora mismo es una utopía desde mi punto de vista. O sea, crear una Europol no de policías, sino de militares, de fuerzas armadas, ahora mismo es utópico y sobre todo, si en este momento me refiero, sí podría ser a un medio plazo, pero eso tendría que ser años por delante. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo debemos tener, yo estoy con tono, cierta moderación y tranquilidad, como está comportándose la Unión Europea, en cuanto a que no, por mucho que desbarre Trump, nosotros no podemos seguirles el juego. Tenemos que ser lo suficientemente prudentes para saber que muchas de las alaracas de Trump son solamente, yo creo, que cohetes y tiros al aire a ver cómo reaccionan los demás. Y yo creo que estamos haciendo lo que debemos hacer. Es verdad que nuestra aportación económica a la OTAN en general es baja, quitando algunos países como Polonia, Eslovaquia, los países eslavos, etcétera, que siempre han tenido, por el temor a Rusia, una mayor aportación económica en temas de defensa. Nosotros nunca nos hemos preocupado. Nuestro enemigo no era Rusia. Nuestro problema, además, es el flanco sur, como sabemos siempre, el tema del flanco sur, que no está demasiado tocado en el tema OTAN, pero bueno, que ya estamos empezando a tener cierta notoriedad en esto. Por tanto,
La realidad es que Trump debe entender que la OTAN sigue siendo una organización defensiva, no ofensiva, defensiva, y que también nuestra relación atlántica no solo es Estados Unidos, es que tenemos Canadá también ahí. Por tanto, debemos ser firmes y mantenerla, con mucha tranquilidad, pero es verdad que hay que reforzar nuestros sistemas defensivos en todo momento, porque es verdad que nos hemos quedado un poco atrás en ese sentido. Y mientras otros se han reforzado, y Rusia en este momento sigue reforzándose, invirtiendo una barbaridad de dinero, a Putin no le importa perder hombres porque sigue tirando de donde venga. No sabemos realmente el número de muertos que hay entre los soldados, entre las fuerzas rusas. Algunos dicen que pueden llegar hasta 700.000 entre muertos. Entre 500 y 600.000 entre muertos y y de heridos, Ucrania sí. 80.000, si no Entre estoy muertos y heridos equivocado. y unos 200.000 ucranianos, efectivamente. Entre muertos y heridos. Bueno, pues ese es un coste que Putin se puede permitir, pero que Europa no podría permitirse seguro. Europa no podría permitirse seguro. Por tanto, poner ahora mismo botas sobre el terreno en Ucrania es un disparate, lo diga quien lo diga. Tendría que haber conformidad por parte de Rusia para que eso fuera posible. Y los rusos, yo creo, Putin por lo menos no está de acuerdo, ni mucho menos que pueda ser eso una solución factible en el momento en que hubiera un acuerdo de paz sólido y permanente, que sería el momento de pensarse en botas sobre el terreno en Ucrania. Mientras tanto, desde luego, de ninguna manera. Y, por supuesto, si no hay consenso por parte de los dos contendientes, tanto de Ucrania como de Rusia, para que eso fuera así y una fuerza de paz multinacional estuviera en medio, eso sería inviable. Inocencio, volviendo otra vez a esa imagen famosa de ese viernes fatídico en el despacho Oval, vimos a un vicepresidente de Estados Unidos que fue el que activó la mecha contra Zelensky, y luego por otro lado, vimos a un Marco Rubio que se quería empequeñecer en el sofá donde estaba sentado. La diplomacia americana siempre ha tenido prestigio y ha actuado de una forma más o menos independiente, aunque en sí mismo siguiendo los criterios del presidente de Estados Unidos. Pero en este caso, Marco Rubio ¿pinta algo o simplemente se limita a ser el secretario de Estado y a hacer y decir lo que Trump le ordena? Hombre, Marco Rubio en estos momentos es como Álvarez en España, son dos monaguillos de sus presidentes, dos lacayos de sus presidentes. Y en cuanto a Vance, que lo han mencionado, me ha parecido un tipo, dado que además solo tiene 40 años, 41, me ha parecido un tipo tan peligroso y tan inquietante como Trump, porque es probablemente más articulado. Disculpe que le Hay, interrumpa. Para que la gente conozca un poco lo que es el vicepresidente de Estados Unidos, hay que decir que era un metodista que se ha convertido a la religión católica, que por otro lado resulta que era enemigo de Trump y se ha unido a él, con lo cual es un personaje curioso, sí, que además tiene otra característica, y es a que todos los actos que va con la hija pequeña en brazos, ¿no? Cosa muy curiosa en un vicepresidente de Estados Unidos. sí, yo estaba en la campaña electoral en Estados Unidos, seguía Vance, es un tipo más articulado que Trump, menos errático, pero igualmente inquietante y preocupante por su ideología. Y de luego tampoco es muy entusiasta de la OTAN ni de Europa. Pero yo diría que Trump, siendo una persona que ha demostrado que no es de fiar, es el primer presidente de los Estados Unidos que no es de fiar en absoluto, es una vergüenza. Lo que ocurrió en el despacho Oval no tiene nombre, no sonrojó. Pero con todo tiene razón una cosa, los europeos llevan 20 años durmiendo la Bartola. Es decir, ya en el año 14, yo te he encontrado ayer un recorte del Financial Times en el que había un articulista, un columnista conocido del Financial Times, que decía que los europeos se dormían y no querían preocuparse de su defensa. Un artículo de hace 10 años. Y eso Obama nos avisó, Biden nos semi-avisó, y ahora entra como un elefante en una cacharrería. Pero en el fondo de ese tema lleva razón. Europa no ha hecho los deberes e incluso ahora hay reticencias para hacer los deberes. Pero claro, el Trump de turno, ¿qué puede pensar si ve el presidente español
donde tiene una base los americanos importantísima, que somos el cuarto o quinto país de Europa, que dice que a lo mejor llega al 2% en el año 9, cuando tenía que haber llegado hace un año al 2%. Y cuando Trump quiere que nos gastemos el 5% en defensa. Por lo tanto, la postura de Europa es que yo dudo mucho de que la unidad de Europa sea todo lo deseable que queremos. Hay unos que arrastran los pies porque están en contra, como Orbán, y otros que arrastran los pies por razones económicas o porque tienen un gobierno dividido como Sánchez. Y entonces y luego por otra parte, un par de cosas que se han dicho, Inglaterra aún no ha sido amenazada con el tema de los aranceles. Por tanto, eso puede explicar la cuerda floja en la que está bailando Starmer, el líder inglés. Y para terminar, la popularidad de Trump ha bajado, pero ha bajado muy poquito. A mí me recuerda a Sánchez, cuando Sánchez hizo lo de la amnistía con los catalanes. Por supuesto que le bajó la popularidad, pero no en la proporción que le debería haber bajado dada la barbaridad del acto. Y con Trump, solo la escena del despacho Oval tenía que haber bajado su popularidad en un 15%. No, pues no fue así. Bajó algo. Yo diría que con lo que ha pasado en estos 3 últimos días en la bolsa de Wall Street y teniendo en cuenta que hasta ese asesor que tiene, que tiene coches y que vende coches, estoy hablando de Elon Musk, pues seguro que le bajó la popularidad porque Pero el no se ha dado bofetón un ha sido batacazo en brutal. popularidad. No te canses, no se ha dado un batacazo. Tiene aún 47% de popularidad, lo cual para mí es sorprendente e irritante. Pero eso es así, le ha bajado la popularidad, pero no lo que vería con las tropelías que está haciendo. Fernando, vamos a ver, usted es protagonista por el lugar de procedencia y lo que representa. Hay que decir que Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, además de haber ejercido un cargo importante que en la Comandancia General de Melilla durante su última etapa como militar antes de pasar a la política, pues representa a Melilla en el Senado, con lo cual es neto protagonista de esto que voy a preguntar. Muchas veces nos estamos quejando, vemos los 800.000 millones de la Unión Europea y demás, pero al igual que en este caso ha sido Ucrania el protagonista, ¿no puede España pasar a ser protagonista por el hecho de que tenemos ahí dos plazas como Ceuta y Melilla y teniendo en cuenta las actitudes que a veces tiene el Reino de Marruecos y además que es aliado estratégico de Donald Trump? No tenemos que pagar sin rechistar y estar en primera línea de la defensa económicamente y con hombres, teniendo en cuenta que el peligro lo vamos a sufrir en Ceuta y Melilla. Y verdad, Luis Rogelio, seguramente también en Almería por el número de marroquíes y demás que pueda haber por aquí. ¿Qué Bueno, opina Fernando? Bueno, yo creo que la hipótesis de una actuación en contra de las plazas por parte de Marruecos es utópica en este momento. No se puede No barajar, descartable. no, en este momento no se puede barajar la comparativa de fuerzas ni los focos de atención primarios que tiene Marruecos. Marruecos tiene un foco de atención primario en el Sáhara, otro foco de atención primario en Argelia y otro foco de atención primario en el Mundial del 2030, al que quiere llegar siendo un país sin problemas y sin crear problemas a los demás. Yo, por otra parte, creo que el 2%, más que una demanda de la OTAN y de los Estados Unidos, es una propia necesidad nacional de garantizar nuestra propia defensa, nuestra propia capacidad de defensa. En el Consejo Atlántico de hace 3 semanas, el representante estadounidense de la administración nueva Trump manifestó que la OTAN sería viable si Estados Unidos, aparte de aportar su esfuerzo para la defensa colectiva, no tenía que preocuparse, además del esfuerzo de defender las fronteras exteriores de todos y cada uno de los países de la OTAN o de algunos países de la OTAN. Con lo cual, la defensa de Ceuta y Melilla es un problema fundamentalmente hispano-español y es nuestra responsabilidad defender esa frontera. Cuando en España se habla a veces de Ceuta y Melilla están fuera del paraguas de la OTAN, parece que alguien está vendiendo la hipótesis de que lo que no hagan los jóvenes de Asturias y de Salamanca lo puedan venir a hacer jóvenes de Wisconsin. Eso no es pensable. Eso está evidentemente que no. Ceuta y Melilla es nuestro problema fundamental, el caso de que haya que defenderlo militarmente, y para eso debemos dotarnos de capacidades.
y sobre las capacidades de las que queremos dotarnos, como decía Luis Rogerio al principio, hay que escuchar a los militares qué capacidades necesitan. Ahora el gobierno español está jugando a un nuevo concepto, llaman, de seguridad, un concepto amplio, para que lo que quiere invertir en defensa pueda camuflarse bajo el concepto de seguridad, para que sea ciberseguridad. Yo no sé si quieren meter también la seguridad vial. El hecho de que los Mossos de Escuadra vayan a cuidar junto con la Guardia Civil y Policía Nacional las fronteras franco-catalanas también es el concepto de seguridad. Ese es un subterfugio al cual está queriendo recurrir el presidente Sánchez, que me parece altamente peligroso, y espero que la Unión Europea se lo afee más pronto que tarde. Gracias.